La diputada de Revolución Democrática Maite Orsini ofreció disculpas, esto tras sus polémicos dichos en los que vinculó a parlamentarios con el narcotráfico. No obstante, la diputada será pasada de todas maneras a la Comisión de Ética, mientras que la UDI presentó esta información ante el Ministerio Público. Para analizar este tema nos acompaña Jaime Mulet, diputado de la Federación Regionalista Verde Social. Muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde, diputado. Muchas gracias. Bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, lo decíamos primero, la diputada dio algunas declaraciones en el matinal. Muy buenos días. Eso generó una serie de reacciones, de cuestionamientos, y hoy también ella volvió a referirse al tema y pidió disculpas, entregó también ahí algunos mensajes a través de sus redes sociales. Primero me gustaría conocer cuál es su opinión respecto a lo planteado por la diputada Orsini. Mire, yo creo que hoy día en la mañana, cuando se discute y nos entrega la información de que la mesa la va a pasar al tribunal, perdón, a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, y hay algunas intervenciones, a mí me parece que no corresponde, por dos razones. Ella da unas declaraciones en un contexto de una entrevista que tiene que ver con el tema de la delincuencia. Entiendo que a propósito del homicidio de una menor de edad, de una guagua. Y al no ser precisas sus primeras palabras, al poco tiempo o al día siguiente o las horas después, hace una corrección. Y me parece correcto, digamos, eso, que de alguna manera corrige. Pero ella coloca un tema donde los parlamentarios, el Congreso o el Poder Judicial o cualquier institución del país no se puede sustraer. El problema del narcotráfico es un problema que permea toda la sociedad hoy día. Fíjese que, por ejemplo, se han condenado en los últimos 10 años del orden de 12.000 a 14.000 personas por la ley de control de estupefacientes. Cada año, o sea, en 10 años hay 130.000 aproximadamente, lo veíamos hace poco en las cifras. De ese orden, año a año, 12.000, 13.000, 14.000. O sea, hay miles y miles de personas que viven del narcotráfico. Los condenados no son todas las personas que venden, que trafican, que están en esto, sino que son una parte los que son juzgados y condenados. Entonces, yo creo que hoy día el narcotráfico es casi el principal empleador del país después del Estado. La gente que está vinculada y que trabaja o que vive el narcotráfico. Las cifras son alarmantes. Entonces, pretender que el Congreso esté aislado creo que es absurdo. Pero dejar el manto de dudas, diputado, dejar el manto de dudas sin tener una prueba fehaciente que compruebe tus dichos, porque dijo en un principio, existen vínculos, no es que existirían, yo pienso, claro, yo creo. La frase exacta, para que hay parlamentarios que tienen vínculos con el narcotráfico. Claro, y todos los días en la Cámara dicen, mire, los parlamentarios son corruptos, de un lado o de otro, de izquierda o derecha, o de una u otra imputación de orden genérico. Yo creo que esta es una imputación de orden genérico, donde a lo mejor las palabras no fueron las precisas, pero ella corrige y creo que además coloca un tema que es tremendamente relevante. Los narcos se acercan al poder, es parte de sus definiciones, se acercan a los concejales, a los alcaldes y por cierto a los parlamentarios también. A mí no me cabe la menor duda. Uno conoce en su distrito y en su zona a la gente que está vinculada o más o menos cree conocer a alguno, porque muchos vecinos te denuncian, están hoy día acongojados, digamos, por la situación en prácticamente todo el país. De hecho, no me cabe la menor duda que el alza en los delitos y las cifras que se han dado a conocer hoy día, no las he visto en detalle y no están por delitos, pero parte importante de esos delitos hay... Porque aquí lo que se da a entender de parte de la diputada, que más que una relación, o que alguna vez hubo algún tipo o intento de relación, aquí hay un vínculo. Ella habla de un vínculo, eso es... Claro, pero esas palabras ella las corrige y yo te diría que yo creo que es difícil sustraerse. Hay ex parlamentarios, no sé si parlamentarios ahora, que han señalado que son consumidores de droga. Un consumidor de droga es una persona que se vincula con un narcotraficante, porque tiene que comprarle a alguien la droga, salvo que la produzca, que también en algunos casos es delito. Entonces, ¿hay parlamentarios? ¿A quién? Perdón, no sé, por ejemplo, en algún momento había entrevistas de Ávila, había entrevistas del que fue senador Rossi, no sé de ahora, pero a la pregunta respondo eso. ¿Pueden haber consumidores? Pueden haber consumidores. Pero aquí claramente se trata de un vínculo de otro tenor. ¿Pero por no es qué? Un vínculo... Si el que consume le compra a un delincuente o sí, no. Pero no venden en la farmacia. Lo que uno sostiene más o menos escuchando, si uno escuchaba las palabras, de dónde venía la conversación, es un vínculo más bien del tipo casi laboral, uno podría decir, más allá del consumo. Yo no sé, yo creo que eso hoy día, yo no lo he visto, digamos, pero yo creo que hay un riesgo. Y creo que ella corrige sus declaraciones y coloca el tema y lo coloca bien, digamos, en un momento donde esto es un tema absolutamente que es contingente. Ir a demonizar la idea, porque eso las declaraciones, cuando la verdad es que el prestigio de los diputados, y hay que decirlo, está bien malo, digamos. ¿Quién más nos vamos a desprestigiar? Para serle bien honesto, ¿visto las encuestas? Yo creo que un daño no, para serle bien honesto, no creo que se genere un daño mayor. Yo creo que el daño mayor lo generamos es que no reaccionamos bien.
Sí, nosotros no vamos a estar aislados. Mire, el Poder Judicial, las grabaciones que veíamos acá, a través del caso de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Un juez el otro día comprando droga fue detenido en algún lugar del país. La situación vinculada, digamos, a una comuna aquí en Santiago, que afectan a un partido y que pueden afectar a otros, y los partidos no pueden. Nosotros los regionalistas nos estamos inscribiendo en Santiago, por ejemplo, como partido político, y vaya que hay que tener cuidado, porque en algunos lugares hemos visto, o me han llegado señales donde hay gente que ha tratado de acercarse, te fijas, y buscar el poder. De alguna manera, de esa manera se protegen. Claro, pero ahí son distintas las relaciones. No, por supuesto, una cosa, usted dice... Yo creo que hay un tema de consumo y hay un tema de una relación más... Por ejemplo, algún narcotraficante que quisiera financiar una carrera política. Claro, eso, bueno, habrá que levantar las barreras si es necesario, habrá que hacerse exámenes si es necesario. Yo creo que hay que tomar todas las medidas y no hay que tenerle miedo a debatir el tema. Y no nos pongamos vestales y decir, mire, oiga, porque ayer, por ejemplo, aquí conversamos con el diputado Cartes, decía, a ver, no puede ser que algún diputado o algún parlamentario esté votando alguna ley bajo el efecto de la droga. Uno puede decir también, a ver, por ejemplo, el otro día hubo una polémica hace un tiempo por el nivel de cantidad de botellas de vino que se compraban en el Congreso. Uno decía, a ver, también pueden estar votando las leyes quizás bajo los efectos del alcohol. Mire, yo en general veo a los diputados que somos bastante trabajadores y consecuentes en el trabajo, distinta es la opinión que se tiene en general. Por eso que no se hace un daño en general. La gente a uno en su distrito cuando trabaja lo conoce y lo defiende de alguna manera. El prestigio en general está obviamente malo, ¿de acuerdo? Pero en el trabajo y el parlamentario trabajador se nota. Yo no creo que tengamos un tema de ese carácter hoy día, pero el tema permea toda la sociedad y no nos debemos olvidar y tenemos que ponerle el freno. Y para eso lo que tenemos que hacer en el Parlamento, por ejemplo, es legislar. Yo mismo con otros diputados hemos presentado algunos proyectos de ley, uno muy importante que es de extinción del dominio, que es una institución nueva que ha recomendado la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que es extinguirle el dominio en un procedimiento relativamente rápido, independientemente de la causa penal, a los narcotraficantes o cualquier persona que tenga bienes ilícitos que provengan del delito. Porque vemos el esfuerzo que hace la policía. Yo me he entrevistado por el tema con el fiscal nacional, con el encargado antinarcótico de la Policía de Investigación y hemos empezado a trabajar con un grupo de parlamentarios el tema. Entonces lo que se tiene que hacer aquí es avanzar en algunas instituciones nuevas para combatir e impedir que entre precisamente al Estado el narcotráfico. Porque cuando penetra la sociedad, los organismos de control, el poder político, obviamente el Estado se desarma, se complica, como ha pasado en México. Entonces yo creo que hay que hacer allí el esfuerzo. ¿Considera que hubo una sobrereacción entonces a las declaraciones? Sí, ¿Y eso a quién lo atribuye entonces? Yo creo que al oportunismo político. Escuchaba a la UDI haciendo, la verdad... Una reacción media demasiado. Hoy día el diputado Carter, una reacción creo que desmedida. Por eso que contesté en la sala y pedí la palabra y dije... Aquí poco menos que la estamos linchando por una situación. Pero no ha sido solamente de la UDI. La diputada Carvajal, conversamos con ella ayer y también incluso van a... El presidente del Senado fue súper duro. La mesa, claro, sí, no solo la UDI, tienen razón ustedes. Yo creo que es una sobrereacción. Y me parece que no, yo hubiera, sobre todo cuando ella corrige sus dichos, que a lo mejor la frase primera no es tan feliz, pero yo creo que tenemos que preocuparnos del tema de fondo. Es muy grave. Aquí nos da y dura un poco tiempo la preocupación del sector público. Cuando estaban los narcofunerales hicimos una sesión especial, después todo se olvida. Hoy día, coincidentemente, uno de nuestros proyectos de ley se puso en tabla en la Comisión de Constitución y le agradezco al diputado Walker porque de extinción del dominio que es bien relevante y puede ser muy útil como ha sido en algunos países. Entonces yo creo que hay que hacer una discusión con altura de miras y no hoy día demonizar a lo mejor por una frase poco feliz. Pero diputado, para un tema tan delicado, para un tema tan grave como es la droga, el narcotráfico, también deben ser un poquito más cuidadosos también. Porque en el fondo no es llegar y tirar una frase, no es llegar y decir que hay vínculos con el narcotráfico en el Congreso, es un tema muy grave. O sea, al final la ciudadanía... Yo creo que hay gente más prudente que otra, sin lugar a duda, y hay algunos que se contienen más en sus declaraciones. Pero la libertad de expresión, y sobre todo en el mundo político, es muy importante tenerla y defenderla. Yo prefiero pecar de que haya exceso a empezar a Pero también hacerse cargo de sus palabras. Sí,
hacerte cargo y a caer en comisiones. O te fijas, tú prefiero que equivocarme por el lado de permitir que equivocarme por el lado de restringir. Y muchas veces somos objeto de acusaciones muy injustas. ¿Pedir perdón antes que pedir permiso? Por ejemplo, digamos, o de alguna manera creo que ya ha corregido si es que actuó mal y eso evidencia que actuó de buena fe, a mi juicio. Desde esa perspectiva, diputado, ¿a usted no le parecieron mal tampoco las declaraciones que dio en su minuto la ministra Cecilia Pérez, donde hablaba también del tema del narcotráfico y ahí por las acusaciones que se habían hecho al alcalde vinculado al Partido Socialista? No, yo creo que eso fue un oportunismo porque en el fondo lo que le pasó al Partido Socialista creo que le puede pasar a cualquier partido. Incluso yo no sé si el alcalde de Aguilera tiene algún juicio por penal, me han dicho que no, pero que hay una vinculación o un reportaje bastante serio en ese sentido. Pero yo creo que cualquier partido hoy día le puede pasar una situación de esa naturaleza porque es difícil tener todos los controles, sobre todo los partidos que tienen 50.000, 100.000 militantes. ¿Y eso no puede ser una declaración del tipo genérica, como usted también decía? No, porque ella vincula especialmente, y yo creo que ella hace un punto político y trata de desprestigiar al Partido Socialista y creo que eso hubo un oportunismo político más que hay una razón de fondo. Por eso que no es lo mismo. En cambio acá Orsini hace una declaración genérica, no dice los parlamentarios de la UDI o de, no sé, pues de cualquier partido o del PS, ¿te fijas? No hay un aprovechamiento. Ella, de parte de la ministra creo que sí. En este caso no puede haber un error que ella corrige y yo creo que eso es bien importante. Ella corrige y dice, mire, a las pocas horas y creo que eso habla bien también de la intencionalidad que hay detrás. Entonces se forma una batahola que creo yo que se desvía del tema y perdemos una oportunidad preciosa de colocar y de analizar de fondo un tema que hoy día nos tiene muy complicado. Yo le digo, en Atacama es una zona relativamente con pocos habitantes, hay 300.000 habitantes en toda la región y el índice de homicidios, la mayoría de los homicidios son muy poquitos los que ocurren en el año. Chile, gracias a Dios, todavía es un país que tiene pocos homicidios, pero la mayoría de esos pocos homicidios están vinculados al narcotráfico. Y lo hemos visto en Vallenar, lo hemos visto en Caldera, lo hemos visto en Copiapó y lo mismo acá, como hemos visto algunas zonas, los narcofunerales y toda esa situación en donde ni siquiera la policía actuaba. Entonces hay situaciones graves que yo creo que no se han puesto. A los chilenos como que nos gusta ocultar, decir, mire, aquí no pasa nada en el Congreso, no hay nada, estamos todos bien. No, aquí escarbemos, veamos en el Congreso, en el Poder Judicial, en todas partes, para evitar una situación de la cual después no podamos salir. Sí. Es muy grave lo que pasa. Y veamos el caso mexicano, el caso colombiano. A mí realmente me tiene muy preocupado este tema y por eso que hemos hecho estas iniciativas legales y por eso que creo que Orsini, no se equivoque, coloca en la centralidad un tema que le está doliendo a miles y miles de chilenos y de familias también esto es muy importante también, de jóvenes que caen en la pasta base. Entonces podríamos discutir ahora los recursos del presupuesto, por ejemplo, para meter mucho dinero en deporte, en las edades complicadas, 12, 13, donde hay más riesgo. También esto de defender el consumo para fines recreativos de la marihuana creo que también es complejo, porque claro, es muy fácil cuando uno tiene mujer, familia, patrimonio, hacer el consumo recreativo, pero para un joven poblador el consumo recreativo no existe. Es una situación muy distinta. Diputado Mulet, muchas gracias por esta... Antes de que, como integrante de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, preguntarle por lo que está pasando con estas evasiones masivas del metro. Parte de los argumentos que se han entregado de parte de quienes están realizando esto plantean que es una suerte de manifestación porque están en contra de las últimas alzas de los pasajes del Transantiago. ¿Qué le parece eso? Es grave, vienen hace varios días y es como un fenómeno creciente. Yo no soy partidario de eso, debo decirlo, creo que ahí hay que tomar el control, pero hay que ver muy bien lo que está detrás. La rabia que hay en Chile se puede manifestar y puede haber de alguna manera una situación que vayan alzando las protestas. La injusticia muy fuerte. Vemos lo que está pasando con las AFP y el tema de las pensiones. El gobierno está haciendo una reforma que no cambia sustantivamente nada. Yo veo la rabia y este fenómeno que se ve hoy día en el metro es algo que puede estar de alguna manera mostrándonos un fenómeno mayor. ¿Se justifica? Chile es un país tremendamente injusto y la verdad es que el mundo político nosotros estamos haciendo poco. Tenemos mucho las manos amarradas. Y escándalos como el de ahora y irse por las ramas, digamos, en un tema tan esencial, creo que no es el camino. Entonces, me da la impresión que hay un fenómeno complejo y que si un gobierno, bueno, quizás no es el mejor gobierno para impedir esto, un gobierno de derecha, pero yo creo que el presidente también tiene el olfato y creo que hay que hacer cambios más sustantivos. Por ejemplo, entendió un poquito a propósito de su mirada en materia ambiental, que ha ido mutando el presidente y eso es interesante. Incluso se abrió
una ventanita muy pequeña en el tema de la AFP. Pero en el tema de creo que los Piñera siente pasajes, eso. del tema del transporte, ¿qué es lo que se debiese hacer? ¿Cree usted que hay que modificar, por ejemplo, el panel de No, expertos para que estos pasajes no vayan subiendo? Yo creo que con son tanta frecuencia? conductas que no tienen que ver solo con el pasaje. Es una manifestación, es como tomarse la calle. De alguna manera ellos están haciendo un sitting, a lo mejor, en vez de tomarse la calle, te fijas, se meten. Pero le expreso puntualmente la preocupación por el tema del alza de los pasajes. Claro, yo creo que el alza obviamente duele los bolsillos de los sectores más modestos. Si usted piensa en un jubilado de 110.000 pesos, la reforma previsional de Piñera le pone 10.000 pesos más, se le van 7.000 en el alza de la luz y el resto en pasaje. Entonces, ahí hace falta una intervención más grande y de alguna manera la búsqueda de justicia social está detrás. Este país sigue siendo tremendamente injusto en su distribución del ingreso y yo creo que si el mundo político no reacciona rápido vamos a tener cada vez más reacciones. No sé si como en Ecuador, ojalá que no, pero yo le digo, lo mismo en Atacama, muchas veces veo tanto desempleo, tanto problema y tanta riqueza que se da de las mineras que algunos ya estamos planteando, oiga, bueno, vamos a tener que hacer una movilización para que nos escuchen. ¿Corregir la fórmula de cómo se calcula el pasaje? Bueno, respecto al pasaje, claro, porque es el bolsillo de todos los días, te fijas, y duele. Y habrá que ver, te fijas tú, de dónde sacar más recursos para que no suba ahora con las otras cosas que están alzando, o sea, con el alza de la luz, de la energía, el pasaje. Entonces, la gente de menos recursos, obviamente, yo creo que está cabreada. Entonces, el mundo político progresista, los que creemos que hay que hacer cambios sustantivos, yo creo que también estamos obligados a ponernos de acuerdo. Tampoco nos ponemos de acuerdo y ese es otro problema. Anda cada uno para su santo y yo creo que ahí hay tremendos desafíos. Por eso que veo un fenómeno complejo que hay que ponerle atención y ojalá reaccionemos de mejor manera en el mundo político también. Diputado Mulet, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Yo les agradezco mucho a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. 5 de la tarde ya con 51 minutos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más informaciones aquí en Noticias 24.